Pues nada, bienvenidos a un nuevo episodio de Me lo explica. Estamos aquí con Ángel, encantado Bueno, un placer. de tenerte aquí, que nos va a contar un poco sobre su startup y lo que estamos haciendo aquí en Lanzadera, que muchas gracias por invitarme y que el otro día ya nos conocimos y me abrieron las puertas de su proyecto y de todo, y la verdad que, ostras, muchas gracias porque me volví a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Qué bueno, Porque, me joder, fueron tan cercanos y tal que me gustó mucho. Y además que los dos somos canarios, Sí, de total. Tenerife. Y nada, eso, si te quieres presentar. Sí, nada. Primero darte las gracias a ti también y nada, tío. Yo creo que siempre está bien apoyarse entre gente que está empezando proyectos y sobre todo si es de Canarias. O sea, ya cuando me dijiste que es Canarias, en plan, ven, te enseño Lanzadera, te enseño el proyecto, ¿no? Y yo creo que hace ilusión, ¿no? A mí cuando vine aquí por primera vez también me hizo mucha ilusión ver cómo son las instalaciones, ver el ambiente que hay y yo creo que siempre una buena experiencia y si te gusta este ambiente, pues Sí. es un sitio que merece la pena conocer. Y nada, yo soy Ángel, soy de Tenerife, del norte, pero bueno, ya llevo un tiempo dando vueltas por ahí. Tuve la suerte que pude estudiar en Inglaterra, en una ciudad chiquitita a las afueras de Manchester, y ahí estudié marketing y publicidad. Y claro, ahí empecé ya un poco a entender lo que era este mundo del emprendimiento. O sea, me gustaba mucho el marketing porque para mí era una forma de... Siempre me había sentido muy creativo, ¿no? En plan, me gustaba pintar, me gustaba como... Tenía ideas y hacer Sí. cosas raras o lo que sea. Y para mí el marketing fue como... tampoco sabía muy bien qué estudiar, ¿no? Y fue como cuando lo entendí o cuando me lo explicaron, entendí que era una forma en un sitio donde valoraban el ser creativo, ¿no? Y era algo positivo. Y te dan esa libertad, ¿no? Y a mí eso me encantó. Y entonces pues empecé estudiando eso y me gustó mucho y eso, después ya pues una cosa llevó a la otra. Y nos vas a contar tu proyecto porque la verdad que está muy chulo. Lo vamos a dividir como en dos partes, por así decirlo. El primero es una agencia que tienes con... Sí, bueno, todo esto es con tu socio Roberto, ¿no? sí, exacto. Que también lo conocimos, lo conocí el Sí. otro día y es muy simpático, también de Tenerife. Estamos como casados. Sí. Incluso más, ¿no? Tenemos Joder. ahí el acta firmada. Así Joder, que me igual. imagino. Entonces, empezamos si quieres por lo primero, que es Team Novox, que es una agencia. Ujú. Cuéntanos en qué está especializado o cuál es tu buyer persona. Está especializado en startups y siguiendo un poco la narrativa de antes, o sea, el porqué de las startups es... Yo tuve la suerte, en Inglaterra hay una cosa que es como, lo llaman el sandwich year, y esto es algo que si consigues un trabajo de lo que tú estás estudiando y es remunerado, te dejan parar de estudiar un año Okay. y puedes ir, trabajar y volver a graduarte con un año de experiencia y eso te da como honors o lo que sea. Y yo, pues, cuando me dijeron eso, me encendieron las luces y digo, llevo 2 años en Inglaterra, ya me quiero ir un rato. Y acabé trabajando en Hong Kong. Joder. Y ahí en Hong Kong era muy tradicional, ¿no? Al final pasé pues todas las pruebas y tal y me gestionaron la visa y acabé en el departamento de marketing de un hotel de lujo, ¿no? Llevábamos 3 hoteles y ahí entendí mucho lo que era el marketing que no me gustaba. O sea, me gustó mucho la ciudad, pero entendí muy rápido que eso, ir en traje todos los días a trabajar y un departamento donde te pasaban un trabajo y lo llevabas al otro, o sea, no veías muy bien el efecto que tenía sobre la empresa tu trabajo. A mí me aburrió bastante rápido, se tenía contrato de un año y a los 6 meses o así decidí empezar a buscar. Y ahí tuve la suerte de que me contrató una startup en Barcelona, Nautal. Y claro, pasé de un departamento de 120 personas a un departamento de marketing, éramos 10 al empezar, creo, y éramos todos, ahí trabajaban por islas, ¿no? Que es una forma de organización de plantas de trabajo. Y claro, la isla de marketing era yo sentado aquí, el director ahí, y éramos todos, entonces al final se veía todo, escuchabas todas las Claro. conversaciones, ¿no? Y a mí eso me encantó. Y después también ahí salió el match de la creatividad, ¿no? Entendí la creatividad en Hong Kong, pues tú dabas ideas y te decían, "Va, lo pregunto a mi jefe, y Claro. en algún momento se perdía y nunca te contestaban. Y aquí yo daba una idea de algo que quería probar o algo que había visto que creo que podría funcionar en nuestro mercado, lo que sea, y era en plan, "Va, toma, hazlo y Qué guay. dime qué tal, ¿no?". Y entonces ahí fue un poco donde me enamoré del marketing en las startups, porque siempre eras como el pequeño, ¿no? En el mercado. Y eso está súper guapo, ¿no? Ser Claro. el que lo ha hecho todo y mantener algo es más difícil, yo creo, que estar abajo y empezar a
a luchar contra los grandes del mercado, ¿no? Y ahí entra mucho la creatividad. O sea, tienes que ser muy creativo, tienes mínimos recursos para tener el máximo impacto posible. Y entonces ahí pues me encantó. Después de eso pues volví a graduarme y eso, y acabé trabajando. Ahí también entendí lo que es una startup recién financiada, que es muy importante para el posicionamiento que cogimos en la agencia. Sí, es diferente. Puede quemar dinero. Claro. Al final. O sea, con una ronda, no me acuerdo cuánto habían levantado, pero un par de millones. Y entonces la vi crecer mucho, en muy poco tiempo. Y después de graduarme, me contrataron como director de growth en una startup en Lisboa. En otra distinta. Sí, en otra. Y esta era pre-ronda, ¿no? Y entonces entendí mi rol era totalmente diferente. Era preparar casi la ronda, ¿no? Levantar métricas, abrir mercados para entender que este modelo era escalable. Era casi que probando el product market fit, ¿no? Que en el otro ya estaba más que validado y era simplemente escalabilidad. Y esto me hizo entender pues los dos tipos de marketing que había dentro de las startups, ¿no? Que para mí es muy, muy diferenciado, pre-ronda y post-ronda, ¿no? Y la agencia nace un poco de eso. Ya cuando estaba en Hopu Flights, en Lisboa, ya habíamos empezado a trastear con clientes, Robert y yo, cliente de Tenerife, y pues al final era café y nosotros lo llevamos al mundo digital, le hicimos el e-commerce, le hicimos la marca y todo eso, ¿no? Y ahí ya era simplemente por hobby, ¿no? De decir, vale, tenemos nuestros trabajos, Robert trabajaba en una agencia de publicidad en Tenerife, yo trabajaba ahí en esa startup y teníamos estos clientes a medias ahí que íbamos pues testeando ideas o lo que sea. Y después llegó un momento, bueno, vino el corona, mi startup en la que yo trabajaba analizábamos, scrapeábamos el internet, encontrábamos vuelos que eran mucho más baratos y los poníamos en una plataforma y nos pagaban por recibir esas ofertas. Y claro, vuelos corona se fue enseguida. Sí. Y el momento era de o sigo buscando o ellos incluso podía haber seguido trabajando con ellos, pero para mí era como, ya teníamos 2 clientes, que para mí en el momento era como, esto va a funcionar. Y entonces le dije a Robert, yo voy all in, ¿sabes? En plan, con esto, o sea, yo creo que va a funcionar, vamos a estar aquí encerrados no se sabe cuánto y prefiero trabajar todo el día en esto antes de trabajar todo el día en alguien. Claro, ¿no? sí. Y Robert era un poco más escéptico después. Que tuviste que decirle, hasta aquí tienes para decidir, ¿no? Un poco. Sí. Y entonces ahí empezó pues la rueda, ¿no? Que al final igual, ahí no éramos ni posicionamiento startup ni nada. Ahí era probar. Claro, o sea, al final una agencia tienes que ganarte mucho la confianza y hacer tu portfolio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces nosotros lo vimos como que cada cliente sea más que el otro. O sea, era como desbloquear, ¿no? Teníamos esta mini cafetería de Tenerife, que la siguiente sea algo un poquito más grande en Tenerife, ¿no? Era como desbloqueando. ¿Te quedaste en Portugal o te volviste para...? No, me quedé en Lisboa, sí, trabajando online. Y ya, eso fue lo bueno también, que al final la gente durante el corona, o sea, tampoco te da miedo verle. Entonces les daba un poco igual. Y entonces cerramos clientes online. También en corona todo funcionó muy bien en el mundo digital, por decirlo de una forma. Y la suerte que nuestros clientes pues, nos recomendaron y salieron un par de clientes ahí bastante rápido. Y después, pues como todo proceso de startup, al final yo venía de ese mundo y decía, tenemos que posicionarnos, tenemos que encontrar un problema, tenemos que hacer algo que no sea tan genérico, ¿sabes? Sí. Hemos aprendido, ¿vale? Ya tenemos un par de e-commerce que llevamos y somos buenos en esto y esto, pero si queremos posicionarnos y escalar tenemos que encontrar algo, ¿no? que sea nuestro nicho, ¿no? Nuestro Blue Ocean, por decirlo de una forma. Sí, porque yo por lo menos lo que veo es que el marketing está un poco quemado en cuanto a hay 1000 agencias e incluso si tú tienes un negocio pequeño te lo puedes gestionar tú dentro de lo que cabe. Total. Con Canva aprendes un poco de anuncios, de lo que sea. Si es una cosa pequeña dentro de lo que cabe, no necesitas ayuda, ¿no? Total. Y además que nosotros le llevábamos a niveles que no tenían sentido. O sea, nosotros viniendo de Robert hizo Creative Planning y yo venía más de Design Thinking pero todo background muy creativo. Aplicado mucho a marca y a comunicación y nuestro era la creatividad total, ¿sabes? Era nuestro diferenciador siempre.
Y eso cuando clientes pequeños, nosotros le dábamos ideas de campañas que eran en plan locas, de dibujar me acuerdo cuando queríamos abrir Gran Canaria en el café, le planteamos la idea de que en marea baja, ver una semana que había marea baja en las canteras, dibujar el logo y poner hola, en plan Gran Canaria, somos origen, no sé qué. Y era en plan, y esto era, había que pedir perdón, no permiso, ¿sabes? Porque no se podía hacer y eso, ¿no? Pero claro, son cosas que tú dices, no, a ese nivel no tiene tanto sentido y es más riesgo que recompensa. Entonces, está bien que también que los clientes digan que no. Sí, que te bajen los pies la tierra. Sí. Pero nosotros, pues bueno, al final lo que pasó es que llegó un momento que decidimos mudarnos a Madrid. Bueno, yo decidí mudarme a Madrid para hacer esto un poco lean. Veíamos que el salto natural era Madrid, ya teníamos un par de clientes de la península y al final fuimos ahí y yo estábamos emperreados. O sea, ahí hubo un momento que era mucho de tira y afloja, ¿no? ¿Dónde nos posicionamos? Y al final yo, o sea, era muy insistente en las startups, porque para mí era como lo que yo conocía y entendía que el nivel de startups, de marketing en startups en España, no era el mejor que yo había visto, ¿no? O sea, yo sabía lo que yo hacía y lo que Robert hacía y tú sabías que lo podías hacer mejor. No mejor que todo el mundo, no, pero prefiero. Sí, o sea, yo había visto niveles de marketing a nivel Europa, o sea, en departamentos que nosotros trabajamos con mercado europeo o estadounidense, que yo decía, tío, esto está muy bien hecho. Y cuando empezamos a ver clientes españoles, yo dije, tío, es que no están al nivel que yo creo que puede estar, ¿no? Entonces vimos ese déficit era una parte clave en las startups del marketing, pero no estaba bien gestionado ni estaba al nivel que podía estar. Entonces al final acabamos posicionándonos en esto, ¿no? Y ahí entra otra vez la creatividad, que dice, o sea, para nosotros la creatividad va en todo, ¿no? No solo en la comunicación, sino en la propuesta de valor, en los servicios y al final entendiendo los pain points, entendiendo cuál era el proceso de una startup que yo al final también había vivido y mi ecosistema había tenido algún amigo fundador, pues detectamos diferentes pain points y ahí nacen los servicios, que pasamos de ser pues marketing performance a pues hacer validación y testeo, go to market, growth testing, ¿no? Que al final son tres claves dentro del ecosistema startup o de la narrativa de una startup, que es pre-ronda, validación y testeo, product market fit, go to market después de ronda y growth testing después de ronda, ¿no? Teníamos 2 servicios pre y 2 servicios post. La idea sabíamos que al final teníamos mucha accesibilidad a este ecosistema, ¿no? Que era parte clave del por qué el posicionamiento. Nosotros, pues claro, al final al principio decías, tío, tú quieres hacer campañas de marcas enormes, pero no tienes accesibilidad y de eso hay agencias muy grandes, son muy tradicionales. No sé, conseguimos algún hack, por ejemplo, entender que un e-commerce cambiaba ¿Cuándo era más probable que un e-commerce cambiase de agencia, ¿no? Pues cuando su CMO cambiaba, porque entra una cabeza nueva, pensante y se quiere hacer notar. Entonces nosotros pues intentábamos target a esos e-commerce que tenían un CMO recién cambiado, porque era mucho más fácil que apostasen por una agencia nueva. Habíamos visto en investigación de mercado que cada marca está de media 5 años con una agencia en España. Parecía una locura, o sea, en plan de esto, o sea, no tiene mucha escalabilidad, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces nos posicionamos ahí y lo bueno de una agencia es que puedes hacer el proceso lean muy rápido. O sea, las iteraciones no son features programados, sino son la presentación del próximo pitch, ¿no? Del próximo cliente. Entonces pues fuimos literal durante 6 meses cambiando, iterando y de repente ya llegó un momento que la mayoría nos decía que sí, que algunos le hacíamos como pruebas fake de tenemos lista de espera, ¿te interesa? Sí, no sé qué, cerrando clientes en Estados Unidos, clientes que tú decías, joder, o sea, entonces ya llegó un momento de decir, vale, esto es un underserved market total, o sea, no hay un posicionamiento de startup marketing en España y hemos visto poco por fuera también. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque las startups no tienen dinero. Sí, la verdad que... Entonces, al final, ¿qué pasa? Que igual por la accesibilidad, nosotros empezamos con super early stage,
pero que eran gente que ya estaban súper involucrada. Al final tienes que detectar quién te merece la pena invertir tu tiempo. Vale. Daba facilidades de pago, pero ¿qué pasa? Cuando esa gente levanta ronda, eres tú su primera elección. Entonces fuimos balanceando clientes tradicionales con clientes startup y poco a poco cambiando hacia las startups. ¿Qué pasa? Que cuando ya tienes tu portfolio de startups, ya puedes ir a startups financiadas. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos 4 o 5 meses, ¿no? Que ya tenemos startups pues, que han levantado rondas importantes, 4 o 5 millones, y nosotros les ayudamos en un caso, o sea, los 2 casos más grandes que tenemos. A uno es una startup sueca que tiene 4 o 5 mercados abiertos y nos contrató para abrir el mercado español. Ahí haces un trabajo de cultural planning y go to market, ¿no? Traducir la propuesta de valor que a ellos les funciona a lo que tú creas que va a funcionar en España. Y después lo otro es growth testing, ¿no? Un cliente interno, o sea, tienen agencia interna, o sea, tienen departamento interno. Nosotros testeamos nuevos mercados, nuevas propuestas de valor, nuevos tipos de clientes, nuevos mensajes, creatividades. Y todos los meses el insight que sacamos se lo pasamos al departamento interno y lo ponen como parte de su estrategia de marketing principal. Y es un poco lo que hacemos con la agencia, que ha sido un poco... que me ha gustado mucho porque tuvimos la experiencia, o sea, llevamos el proceso de una startup a una agencia y no paramos hasta que no sabíamos lo que buscábamos, o sea, no sabías bien qué era el product market fit, pero después lo empiezas a sentir, o sea, de cada 10 reuniones estás cerrando 8, ¿sabes? No te está costando cerrar, o sea, y se le ve en la cara de cuando tienes reuniones, en plan, eso, nos llegaron a decir, es que es justamente lo que necesito. Y nosotros, ole. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Y luego, ustedes están gestionando todo esto Uh-huh. y, por lo que entiendo que es Catalyst, encuentran un problema que viven ustedes o Uh-huh. que entienden que tienen las propias startups si tienen equipo de marketing y ustedes pues les están ayudando o lo que sea. Sí, al En plan, final... ¿cuál es el problema que ustedes encuentran solucionando con Catalyst? Porque Team Nodes es la agencia y de ahí sale un SaaS, un producto que es Catalyst, de Catalyst. Sí, sí. Pues eso, si lo puedes explicar un poco. Sí, al final, ya cuando llevamos eso, un año con la agencia y casi que un año entero con posicionamiento de startup, lo que pasa es que ves mucho, tío. O sea, y entre comillas aprendes con los errores de otro, ¿no? Claro. Entonces empiezas a entender qué checklist tienes que hacer para que una startup sea rentable, ¿no? O que funcione, ¿no? Que levante esas rondas, que entienda, ¿no? Entonces al final detectas que el core es el problema, ¿no? Si tienes un problema, tienes una empresa. Sí. Si has detectado un problema suficientemente doloroso para que la gente pague por él, tienes una empresa. Lo otro, la solución, es cuestión de iterar. Nunca vas a acertar la solución a la primera. Simplemente, pues, haces una hipótesis, la pruebas y vas cambiando, ¿no? Que es la parte de Product Market Fit con el MVP. Entonces, eso entendíamos que teníamos un problema porque lo habíamos sufrido. Y es el mismo problema que yo había sufrido estando en agencia, estando en startup y estando en tradicional. Era un problema que pasaba cuando hacías procesos creativos de forma continua. Que nosotros, por ejemplo, teníamos que hacer, al principio llevábamos redes, ¿no? Al final. Sí. Cuando Cuando tu cliente no tiene departamento, tú haces performance marketing, pero la imagen en redes afecta a tu campaña, ¿no? Ahora pues nuestros clientes ya tienen eso, pero al principio les hacíamos todo. Para hacerle una campaña bien hecha, le llevábamos las redes, le hacíamos la web. Era como las 3 patas que nos afectaban a nosotros, teníamos que ser capaces de hacerlo para eso, ¿no? Y entonces era pues, en el mundo de la creatividad, al final lo puedes ver como un value chain, que significa que tienes X pasos, 4 pasos, y todos se retroalimentan, ¿no? Si sube la demanda de uno, pues sube la demanda de todos. Que al final el primero es concept definition, ¿no? Como tener esa idea. El segundo es la creación de la creatividad de esa idea, ¿no? Vale. El tercero es la aglomeración y el cuarto la distribución. En el segundo tenemos lo que es Figma, Canva, Adobe, o sea, te ayudan a diseñar esa creatividad, ¿no? Okay. El tercero es la aglomeración, o sea, es todo, y el cuarto es las redes sociales, ¿no? Donde se sube toda la creatividad y donde se consume toda la creatividad. El compartir. Exacto. Pero había un problema que nosotros hemos sufrido y era el cuello de botella de la industria, que es la generación de ideas para esa demanda todavía estaba muy de forma artesanal, o sea, todavía éramos creativos sentados delante de una hoja en blanco, delante de un Word, intentando tener 30 ideas para el cliente.
intentando tener 7 ideas para campañas de Navidad totalmente diferentes, que tengan sentido y que sean creativas. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy duro, o sea, literal, o sea, llegabas a un momento de decir, tío, es que... No se me ocurre nada. No se me ocurre nada, nosotros abríamos diccionarios por la mitad, buscar palabras, a ver si nos inspira de algo, o sea, me gusta mucho el lateral thinking, ¿no? Es una línea sobre la creatividad que habla de que la creatividad es la unión de puntos, ¿no? Tú tienes tus puntos creados por tu experiencia de la vida, lo que sea, y al final si tú ves un punto y los unes, esa es la creatividad. Y cuanto más hagas esa unión de puntos, más creativos eres, ¿no? Y ese es el concepto core de Catalyst. Y al final, pues el problema lo sufrimos y dijimos, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, y vamos a llevarlo por el proceso que le hacemos a los clientes en la agencia. El primer proceso es validación, ¿no? Sí. Bueno, este problema puede ser nuestro, pero a lo mejor nos estamos enamorando de la idea o nosotros somos demasiado creativos, nos gusta demasiado la creatividad que estamos pensando en hacer algo que nos ayude a ser más creativos. Sí. A lo mejor son cosas paranoias nuestras. Son súper ambiciosos. En plan de, ¿qué estás pensando? Y entonces lo validamos, ¿no? Hicimos un formulario, teníamos la suerte de que teníamos un network de gente y acabamos entrevistando a 109 personas que eran profesionales creativos en el formulario, ¿no? Y básicamente que se encargaban a lo que ustedes hacían. A ver, no era tan específico porque había diseñadores, habían planners, habían content creators, al final esa es la cosa de la creatividad, ¿no? Que había fundadores que hacen de todo, ¿no? Y también tienes ese rol. Y al final los números nos llamaron la atención un montón, o sea, era un problema que se tenía cada 2 días. Nosotros habíamos planteado que era cada semana, porque nosotros al final, como también éramos muy jóvenes, hacíamos de todo. A nivel empresa, o sea, sí, hacíamos un proceso creativo, pero también teníamos que ejecutar las campañas, medir, cierre, clientes. Entonces, pues por eso nosotros lo teníamos 1 a la semana, pero ellos lo tenían cada 2 días. Incluso gente dijo, me deberías haber puesto cada día, en plan, en las opciones. Y después validamos propuesta de valor. Poníamos más o menos lo que íbamos a hacer de forma muy vaga y te interesaría una herramienta que te ayude a acelerar y enriquecer tu proceso creativo, que te ayude a la investigación, al market research, a llegar a todos esos sitios donde tú no llegarías normalmente, ¿no? Y lo que más nos sorprendió es que todas estas preguntas eran muy pequeñas, eran muy cortas, pero todas las preguntas eran obligatorias, menos la última, que la última era, si te interesa este concepto, si te interesa esta herramienta que te estamos explicando, deja tu correo. Okay. Y era como un hack que hicimos para ver la conversión natural, ¿no? Claro. Y no me acuerdo bien, pero creo que fue el 78 o el 80% convirtió. De repente ya teníamos una waiting list de 100 personas para probarla. Y eso, en plan, ¿qué es esto? ¿No? Entonces empezamos a darle vueltas, ¿no? Y cómo podríamos solucionarlo, y eso fue bastante duro porque, claro, tenías un problema, pero no entendías muy bien cómo solucionarlo. Y al final la solución nace desde ese concepto tú eres creativo y tienes tus puntos y los vas a unir con otros. Esa es la generación de ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo aumentamos la calidad, la variedad y los estímulos que le ponemos delante a una persona, ¿no? Sí. Al final, el concepto principal, que después ha variado un poco, era un brainstorming en esteroides. Era un brainstorming, quitamos las partes malas, que eran las partes físicas, y lo apoyamos con las partes digitales, tecnológicas, que lo convierten en infinito casi, ¿no? En un brainstorming detectamos qué tipo de estímulos daban más ideas, haciendo pruebas, los intentamos digitalizar, intentar encontrar dónde estaban estos estímulos, y lo multiplicamos pues por todo el mundo, que es lo bonito del mundo digital. ¿Estos estímulos, cuando hacían la prueba para ver cómo resolverlo, lo probaban ustedes mismos o también utilizaban alguna de las personas de la waiting list o lo que sea? Sí. No, la waiting list está empezando ahora, porque eso sí lo hacíamos con MVP, ¿no? Al final, después del problema, al final lo que va es mucha definición, bajar, dar mucha vuelta a nivel tecnológico, a qué tipo de tecnologías tiene sentido usar, ¿no? Y esto tampoco fue hace tanto, o sea, después vino el verano y la decisión fue, nos presentamos a Lanzadera. Si entramos en Lanzadera, le damos, es como, porque es lo mismo, al final, como fundador tú le das vuelta te estás enamorando de la idea y a lo mejor esto no es tan bueno como piensas y no merece la pena meter tantos recursos en esto, ¿no? Pero era como esa cosa de no puedes dejarlo sin probar, era demasiado bonito, ¿no? Conseguir hacer más creativos a los creativos, ayudarles en quitar ese cuello de botella y a ver qué pasa, ¿no?
Y era como que todo se les estaba poniendo delante y Sí, claro. tenían que hacerlo. Hicimos varias cosas también, por ejemplo, con la agencia teníamos unas llamadas con Ana Roca, que es directora de Proximity España, Barcelona creo, o de España, pero ella trabaja en la oficina de Barcelona, que es una de las agencias más top a nivel España y mundial. De marketing. Sí, o sea, sí, marketing, publicidad, estrategia. Okay. Y claro, nosotros hacíamos planning creativo con ella. Nosotros le explicamos lo que eran las startups, el mundo del ecosistema startup, y ella nos daba su visión en un programa de la APG. Y en la última sesión le dije, bueno, te tengo que explicar una cosa, a ver qué te parece. Y le expliqué a Catholic y le encantó, fue como en plan, ¿sabes? Manténganme al tanto, a ver qué pasa, creo que es súper necesario en la industria, no sé qué, vamos a digitalizar este pain point, este problema que nuestra solución, nuestra idea era como, ¿por qué la tecnología se usa para resolver todos los problemas que nos cuestan trabajo a los humanos, pero aquí los creativos, con nuestros egos de creativos, de que quieres que la idea sea tuya solo y que nadie te ayude en un vacío, eso es mentira, no existe, ¿no? Al final todos son inspiraciones y que tú los ves también, la historia del arte, van cambiando, o sea, los conceptos cambian, o la representación cambia, los conceptos, las narrativas son muy similares, ¿no? Entonces eso también fue otro tipo de validación y dijimos, va, presentamos a Lanzadera, si nos cogen, pues yo me vengo full time, ya la agencia está yendo un poquito bien, pudimos meter a gente full time, director que echase una mano también y era ya estaba un poco más, o sea, para nada, de hecho es que, sí, pero está en un momento que deberíamos hacer all-in también, ¿no? Pero llegó este momento y dije, si entramos en Lanzadera es lo que hay, ya está. O sea, Lanzadera era como la validación para nosotros definitiva. Si ellos entienden que esto tiene potencial, joder, ¿quién somos nosotros para decirle que no a Lanzadera? Claro. Y entonces aplicamos en verano y cuando nos dijeron que nos habían cogido, fue como, vale, ya está, ¿no? O sea, cogimos el equipo que habíamos reunido un poco y fue como, chicos, o sea, somos 4, era gente que entre comillas había trabajado entre nosotros en la agencia, pero somos nosotros 4 y esto hay que sacarlo, y vamos a entrar en Lanzadera, no sé qué, y ¿están dentro o qué pasa? Si no, ¿no? Y entonces en esa estamos ahora mismo, al final... bueno, estábamos hablando de que una vez Lanzadera les dice que entran, pues toda la leña en el asador, ¿no? Sí, y entonces tú decides venirte aquí a Valencia. Sí, o sea, es obligatorio. Vale. Tiene que haber un fundador aquí en Lanzadera, full time. Y el otro socio se queda a cargo de la agencia y tú como a cargo de Catalyst, ¿no? Sí. Ok. Y de los 4 del equipo, todos, o sea, los otros 2 que estaban, ¿se quedaron también? ¿O...? La otra parte, o sea, de la parte del equipo de Catalyst no salió del equipo de la agencia. Ah, vale. Es otro, al final era otro tipo de trabajo y gente que yo por suerte al final conocía y ya habían trabajado conmigo en la agencia de alguna forma y cuando les conté el proyecto pues se animaron y entraron, ¿no? Y al final somos 4 con skills totalmente diferentes y muy complementarios y era como, bueno, con estos 4 tenemos de sobra para sacarlo adelante. Ellos todos tienen su trabajo, el único que está full time aquí soy yo, ¿no? Pero la idea es ir trayéndolos a full time cuando tengamos suficiente dinero para eso, ¿no? Al final son gente que tampoco es su apuesta tanto, ¿no? Al final ya es suficiente hacen con ayudarnos y la verdad que creen mucho y a mí también me ha sorprendido lo implicado que están. Nos vemos, hacemos sprint una vez al mes, vienen aquí a Valencia una vez al mes, trabajamos durante una semana juntos y sacamos este proyecto, pues como pueden. Ahora estamos en una fase súper importante porque sale el MVP, ¿no? Y esto es ya... Aquí es como, o sea, make it or break it. Ya hemos preparado todo, hemos entrado, tenemos lo que es la conceptualización, ¿no? Y teníamos el MVP casi acabado y al final pues hemos decidido, también con una mentoría aquí del CPO de Lanzadera... Lo que me comentabas antes, ¿no? Sí, si nosotros salíamos con un MVP que... o sea, nuestro MVP no es tan MVP, es más bien producto, ¿no? Ya tenemos pues... tecnología, tenemos inteligencia artificial que nos deja profundizar en los conceptos, ¿no? Porque al final cómo funciona Catalyst un poco es tú entras en un universo de estímulos, tenemos 10.000 conceptos, de esos 10.000 conceptos tenemos 25 estímulos por
por cada concepto y tú entras y puedes hacer swipe a la derecha, que es random, y vas viendo pues estímulos random, y después cuando algo te interesa, al igual que en una conversación o en un brainstorming, cuando alguien da una idea, no siguen dando ideas, sino una idea que te gusta, pues la profundizas, pues en esta forma igual, haces scroll hacia abajo y la inteligencia artificial te va enlazando conceptos y entonces te van enseñando los estímulos. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando estábamos planteando los KPIs, planteando el dashboard, ¿qué teníamos que validar? ¿No? En un MVP al final lo que tú haces son hipótesis. Haces ciertas hipótesis y tú las valides o las desmientes o las vas iterando, ¿no? Estas hipótesis lo que tienes que hacerlas es ponerlas en un grado de importancia. ¿Cuál es tu hipótesis más core, ¿no? Para nosotros era más estímulos igual a más creatividad. Okay. Ese es nuestro core, ¿no? Si eso no está funcionando, que ya lo validamos en el momento, pero a escala. Si eso no está funcionando, tenemos que buscar la forma, ¿no? Y después vienen otras hipótesis en el roadmap. Entonces decidimos apagar, entre comillas, ciertas features que ya tenemos desarrolladas, vale. Sacar un producto que 100% nos valida esto, unos KPIs y unos feedback loops que están pensados solo para validar esto, ¿no? Entonces entra cierta gente, entonces aquí un porcentaje de la waitlist entra y validamos, ¿no? Validamos esta hipótesis o cambiamos. Y entonces tenemos ahora listos, esta semana acabamos este V1 y todos los features para ir saliendo después. Entonces ahora pues, lo que va a pasar es eso, ¿no? Sacamos V1, medimos, tomamos decisiones, sacamos el feature siguiente, vemos cómo varían los KPIs y ahora como un buscador pues la gente está más tiempo, lo usa más, dicen que tienen más ideas, ¿no? Entonces al final ahora estamos en este proceso de iteración, de aprendizaje, ¿no? Lo que dijimos, el problema está validado, la solución es una incógnita todavía. Tenemos hipótesis, pero hay que validarlas y ponerlas delante del mercado y ver qué pasa, ¿no? A nivel propuesta de valores funciona. O sea, tenemos en plan gente interesada, la gente entra en la landing, deja su lead, tenemos pruebas con agencias grandes en España que quieren implementar el software en sus equipos creativos para ver qué pasa y eso, ¿no? Pero claro, todavía no estamos en ese punto, es decir, no estamos cómodos con un producto que al final lo que pasa en un MVP es validar, ¿no? Entonces es un cubo con muchos huecos, entonces no tiene mucho sentido tirar agua por encima si hay muchos huecos. Entonces vamos a tapar los huecos, vamos a entender que es algo que funciona, ¿no? Y al final tenemos ciertos KPIs relevantes y los vamos a ir midiendo, ir metiendo gente hasta que estemos cómodos, que es una solución que aporta suficiente valor a un equipo de creativos profesionales. Vale. Después se seguirá iterando, pero... Sí, claro. Cuando dejen entrar a la gente, que supongo que será dentro de poco ya, ¿no? Dentro de un par de semana que viene, sí. Ok. ¿Cómo se hace para saber si de verdad le está siendo útil? ¿Les van a hacer preguntas? Por ejemplo, ¿van a dejar entrar a 20 con los que tengan confianza y directamente no, ir de uno hecho, por al uno? revés. O sea, decidimos, porque al final en la waitlist también entra gente que nos conoce, ¿no? Pues al final boca a boca. Y eso lo dejamos para los últimos, porque están un poco... Saben que es nuestro, o sea, saben que estamos trabajando en ello. Nosotros que necesitamos... no van a mirar con otros ojos. Nosotros necesitamos que nos den la pura verdad, ¿no? De hecho, el planteamiento del MVP es gratis a cambio de feedback. O sea, la moneda de pago es el feedback. Si no pagas, no la usas. O sea, si no nos das feedback, no puedes seguir usando. Okay. Entonces, esto lo único que hace es fomentarlo. Algo que aprendí aquí en Lanzadera es que el feedback pedido o abierto no es tan útil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por eso las hipótesis, ¿no? Si nosotros sacamos este MVP con 7 cabezas, no vamos a saber muy bien qué funciona y qué no funciona. Aunque estemos midiendo todo, aunque tengamos mapas de calor dentro de la herramienta, aunque tengamos todo, nos va a ser muy difícil. Entonces nosotros salimos con esta hipótesis y hacemos KPIs pensados en esta hipótesis. Entonces, por ejemplo, tenemos los típicos, ¿no? En plan de cuántas veces entra a la semana, cuánto tiempo está, cuántas veces hace clic, cuántas veces interactúa, dejó el challenge, el brief, pero después tenemos, ese es el automático, ¿no? Después tenemos el botón de feedback loop, que ese es, si ellos nos quieren decir algo, nos lo dicen, pero a nivel de importancia es el que menos importancia tiene. Vale. Y después tenemos 2 pop-up que son nuestro feedback directo. Que no la cosa, el reto es que si funciona la herramienta, te vas, ¿no? Porque tú tienes una idea y te vas. Entonces no es el momento.
o sea, vete a trabajar. Entonces, muchos ponen como pop-ups o cosas. Entonces, nosotros decidimos ponerlo a la vuelta. Cuando vienes en la segunda sesión, vale. entras. ¿Qué te ayudó la última vez que estuviste aquí a tener una idea? ¿Sí o no? ¿Cuánto de útil? Del 1 al 10. Son las dos preguntas que hacemos en la primera hipótesis. Después ya pues tenemos otras cosas como mapas de calor y cosas así que nos ayudan un poco a ver cómo interactúan con la herramienta. Vale. Y después pues los KPIs a futuro son diferentes. Vale. Y por ejemplo, ya en una fase más avanzada, que es algo que hacemos en la agencia también, tú tienes 10 o 15 features, ¿no? Ya tienes una herramienta medio funcional y tienes 10 o 15 features que no sabes cuál poner. Entonces nosotros hacemos lo que llamamos smoke test. O sea, nosotros en la parte izquierda hay un botón de buscador, un botón de settings, un botón de lo que nosotros queramos testear. Entonces la gente hace clic. Cuando hace clic nosotros medimos ese interés. Te va a salir un pop-up, esto va a estar listo en la próxima versión de Catalyst. Pero nosotros eso nos ayuda a decir, vale, el buscador versus los settings de estímulos, que quiero ver más imágenes versus más conceptual o más palabras, tiene prioridad. Entonces desarrollamos primero el buscador, ¿no? Es una forma de optimizar los features que va sacando y eso. Esta la idea, en verdad, la sacamos. Al final, smoke test es algo que se hace, pero sí. Una cosa que me contaron que me sorprendió es Sara hace esto, digital. O sea, ellos en la página web ponen un montón de diseños que solo son prototipos y los que más compren en la página online son los que llevan a producción a tienda. Entonces el stock de tienda está optimizado a través de la página online. Me pareció de genio, ¿sabes? En plan solo produces lo que sabes que va a funcionar. Nosotros llevamos ese concepto igual, solo producimos lo que sabemos que va a funcionar. Claro. O sea, me pareció muy interesante y nunca me lo habían explicado así. Y ahora con todo lo que me has explicado entiendo mucho más lo que me enseñaste el otro día, ¿no? Que al final pues yo veía páginas, tal, no sé qué, que me encantó porque era la primera vez que veía un proyecto así y, hostia, pues tiene todo mucho sentido, claro, la verdad que... Es que tú viste en plan el MVP y después el Figma, que es plan, lo que va a salir en el MVP en el futuro y eso. Y luego tengo otra pregunta, porque ustedes vienen de tema marketing y tema de creativo y a lo mejor sí que han testeado algo tecnológico en cuanto a hacer página web y todo esto. Pero ¿cómo es el proceso de aterrizar la idea? Porque, vale, está muy guay que tengan la idea, pero hay un momento en el que dicen, nosotros esto, ¿cómo lo vamos a hacer? O de quién tiramos, o cómo aprendemos sobre inteligencia artificial o lo que sea. La cosa que nosotros tenemos buena es que al final nosotros como Robert y yo nos sentíamos muy capaces en el mundo del marketing y la comunicación creativa y todo esto. En la agencia nos rodeamos de pura tecnológicos, ¿no? En plan, hubo un momento que éramos Robert y yo y 4 programadores, o sea, que no eran full time ni nada, pero nuestro círculo con los que trabajábamos eran programadores. Y al final, en trabajar en startups super early, tú ves todos los problemas. O sea, nosotros tenemos que entrar en los MVP, a poner los triggers para medir en la parte de marketing. El CTO de la agencia también controla muchísimo. Nuestra página web de la agencia es 100% programada. Entonces ya llevábamos una relación súper cercana con la tecnología, porque al final es par. Al final las startups son empresas tecnológicas, ¿no? Pero sí que es verdad que, o sea, la base la sabemos. Al final esto es la pregunta. O sea, nosotros queremos que pase esto y esto, ¿no? Y esto, cuánto de factible es y cuánto se podría, ¿no? Al final nosotros lo que usamos es tecnologías de forma creativas. O sea, por ejemplo, nosotros en la versión 1.1 o algo así saldrá una cosa que es basado en cómo tú has interactuado con la herramienta. Estímulos creados por inteligencia artificial se te van a ver. O sea, se te van a enseñar estímulos que nunca habían existido creados para ti, dependiendo de cómo tú salgas la herramienta, ¿no? Nosotros no nos vamos a poner a desarrollar un competidor de DALL-E. Eso está hecho, ¿sabes? Nadie lo va a hacer mejor que ellos. Te conectas a la API de DALL-E y tú lo que haces es el algoritmo que le mete los inputs a DALL-E y nosotros lo usamos por debajo y te escupe estímulos, ¿no? Lo mismo con estas tecnologías. Nosotros al final lo creamos son algoritmos que enlazan tecnologías que ahora tienen sentido, ¿no? Si en algún momento vemos que es súper importante para nosotros y ya estás en una fase muy, muy grande, pues tiene sentido desarrollar esto, pero al final, o sea, las APIs
funcionan muy bien y tiene todo el sentido. Al final, eso es a mí lo que más bonito me ha parecido del mundo de la tecnología versus el de las ideas. Que el de las ideas todo el mundo se calla sus cosas, le da miedo decir las ideas, Sí. tal, no sé qué. Y de repente en la tecnología tienes GitHub, ¿sabes? Y es todo Claro. open source y coges códigos y no sé qué. Y yo digo, tío, esto es brutal. O sea, es un poco también el concepto de Catalyst y algo que hablan mucho aquí en Lanzadera, que es inteligencia colectiva. O sea, cuando reúnes mucha gente pensando de una misma forma y haces preguntas, es mucho más fácil, ¿no? Y Catalyst es un poco de eso. El lado izquierdo de Catalyst son perspectivas humanas, es inteligencia colectiva, gente de todo el mundo dando ideas sobre lo que tú pongas. Es como un brainstorming con todo el mundo. Al final, en la creatividad pasa una cosa que es la infotoxicación. Y es, tú estás demasiado metido en lo tuyo y te cuesta muchísimo tener ideas fuera de lo que tú has tenido recientemente o de forma común, ¿no? Y al final, cuando alguien te dice algo, los creativos son muy buenos en detectar ideas. Entonces, y un creativo también, cuando tú le dices algo, tú vas a un creativo y le dices, dame una idea y le va a costar. Claro. A lo mejor lo saca, en un ratito lo saca, pero tú le das una idea al creativo y te la mejora al segundo. Claro. Porque o sea, es trabajar sobre un input. Lo peor que le puedes dar a un creativo es una página en blanco, ¿no? Y eso es lo que nosotros pues quitamos. O sea, eliminamos la página en blanco, le damos un punto donde empezar, traemos estímulos relevantes que se actualizan de todo el internet, llegamos a donde tú nunca llegarías, pues estarías un mes haciendo investigación y te lo organizamos en conceptos y tú empiezas a navegar y que tu mente haga lo que haces mejor, ¿no? Pero nosotros facilitamos todo ese proceso de investigación, de generación de estímulos, de generación de ideas. Yeah. Es un inspiration book enorme, Sí, sí. pero siempre se ha usado, son técnicas, o sea, no es algo que nos hayamos inventado, nosotros lo llevamos al mundo digital y cogemos todos los beneficios que eso conlleva. Yeah. Y rescatando lo que comentabas de que aquí en Lanzadera se apoya mucho el que pensar en conjunto y todo esto, que se ve porque cuando tú me enseñaste las instalaciones y tal, la gente que tiene un SaaS está toda en una parte, sí. los que hacen un producto físico en otro lado. Entonces me parece muy chulo eso. Sí, Y que se puedan alimentar de todo esto, porque al final el problema que tienes tú sobre, yo qué sé, sobre no sabes cómo hacer una cosa en una página web o lo que sea, el que tienes sentado en la mesa de detrás. Literal, eso pasó la primera semana que estaba aquí. Nuestro CTO tenía problemas con levantar el backend en Python y yo, o sea, literal, me di la vuelta desesperado ya. Alguien sabe de backend en Python. Y es en plan, salta uno, vean. Yo soy especialista en backend y programo en Python. Fue como en plan, mándale un audio, por favor. Y después, eso, y nos lo solucionó, en verdad. Y después otra cosa que me dijo alguien que lleva aquí bastante tiempo, que está en fases más de scale o lo que sea, sí, me dijo, el mayor valor de Lanzadera lo sacas los miércoles en las cervezas, ¿no? Y tenía razón, por el sentido de que al final aquí todos, en tu día a día, o sea, tú llegas y estás todo el día trabajando. No, y que pasas y la gente está en el ordenador. Total. Sin levantar la vista. Exacto. Sí. Después vas el miércoles y ya todo el mundo a llorar juntos, ¿sabes? Por decirlo de alguna forma. Y yo fui el primer miércoles y no me he perdido uno, porque aparte que me gusta en plan, ir por ahí a tomar cerveza, es que o sea, sacas un valor que flipas. La primera semana sacamos potenciales inversores porque alguien que está aquí tiene el mismo nicho de mercado, que son agencias creativas, ¿no? Y cuando se lo conté, dijo, tío, me parece brutal, avísame cuando abras ronda, yo te hago el link a mis inversores que sé que les va a interesar. Clientes, ¿no? Al final validas, cuando hagamos, ahora la semana que viene hacemos user testing, que significa que le pones la herramienta a un creativo delante y que la use. En plan, resuelve el problema que tú tengas con esto, ¿no? Pero tú no dices nada, tú das un objetivo y los ves. Aquí ya hay 15 personas que quieren usarla, que son los creativos o los CMOs de sus startups o diseñadores, ¿no? Entonces, ya la semana que viene tengo 15 tíos usando la herramienta, dándome un feedback súper profesional, y de sin verdad. bullshit, porque saben que el mayor valor que te pueden decir es la verdad. Entonces, al final lo facilita todo, tío. Está muy bien. O sea, no, es que es verdad. Y cuando tú lo cuentas que lo has vivido, que está muy guay. Y hilando esto con que Catalyst empezó de una idea como muy básica, que no tenían hecho a lo mejor un producto mínimo viable a la hora de entrar y todo esto, que Lanzadera, por lo que tú me contabas, no suele invertir en proyectos tan... Start, sí. Sí, tan bajos.
¿cómo se vive eso aquí? Me refiero, ¿llegas como muy perdido o...? A ver, es como, o sea, como entrar en una lavadora que va muy rápido y tú entras. Y de repente estás así, ¿sabes? Y no ves nada. Y poco a poco con el tiempo, ¿sabes? Vas cogiendo velocidad y vas viendo. El rollo del que hayan, creo que en este batch de 100, o sea, de 1200 creo que entramos unas 80, unas 100. Hostia. De Start solo entraron creo que 60. De sin lanzar creo que unas 16. Entonces, somos 16 que al final tú tienes las formaciones con todo el mundo. Así que tienes específicas de Start, pero en Start hay gente que está facturando ya al mes bastante. Que somos, al final, eso es lo bueno, es que son SaaS. O sea, hay club del SaaS. Tú vas y ahí entran todos, incluso los que están en Traction and Growth, que facturan 150.000 al mes. O sea, de MRR. Entonces, al final, ahí es muy bonito que te das cuenta que todos tenemos los mismos problemas. Sí. Y da igual el momento, ¿no? O sea, cambian los ceros, como dicen ellos, pero Sí. son los mismos problemas. Pero lo que pasa es que te pones las pilas, tío, porque, Sí. ¿sabes? Entiendes, te dan ganas ya de sacar al mercado, ¿sabes? De salir, de meter gente, porque al final nosotros hacemos todos los meses un report. Y todos los meses presentamos los objetivos que teníamos para ese mes, lo que hemos cumplido, lo que vamos a hacer el mes que viene. Okay. Y eso se hace todo entre todos, ¿no? Entre los Start, Growth, lo que sea. Entonces, claro, cuando tú estás en Start, todavía no has lanzado y ves a gente que ya está diciendo, pues este mes hice 15 interacciones, entraron no sé cuántos clientes nuevos, aprendí que esto cambió, que esto no me funciona, que tuve este problema con este programador o no sé qué, te dan ganas de estar ahí, ¿no? Entonces, a mí me sirve más de motivación que de otra cosa y lo agradezco, ¿no? Porque yo digo, joder, es que al final es gente que ha pasado por lo que... Sí, por lo mismo que tú, Sí. básicamente. Y es eso, al final yo creo que una de las sensaciones que más ha sido curiosa de estar aquí, que nunca la había ni pensado, es, claro, tú sales de un trabajo, que es una oficina, un equipo, lo que sea, y emprendes, al principio emprendes solo o con un socio, ¿no? Entonces muchas de las frustraciones te las comes tú solo, tío. En plan, además si trabajas online o lo pagas con tu pareja o con quien esté al lado, es con quien lo pagas, ¿no? Y aquí de repente te das cuenta de que, o sea, es que no estás solo, o sea, es como emprendimiento colectivo, ¿sabes? Sí. De hecho me han dicho que pasa mucho que si algunas startups fracasan, que la mayoría fracasan, Sí. la estadística, ¿no? La estadística está en nuestra contra, como dicen ellos, son unos putos locos, Claro, lo que nos dicen. Sí, creo que es el 10% de las startups son las que al final Sí, llegan a formar algo... Sí, el 90% cae en los primeros 3 años o algo así. Sí. Que al final no es difícil hacer o sea, es difícil hacer un negocio, mucho más difícil hacer un negocio escalable, mucho más difícil hacer un negocio escalable tecnológico. Sí. Que eso significa que al principio es muy difícil, pero que si la clavas, la clavas. Y significa que vas a crecer una locura, ¿no? Y es un poco la ambición. Pero sí. Sí. Y bueno, ya lo último para ir acabando y demás. Catalyst es un servicio que puede utilizar cualquier persona, cualquier individuo, o sea, cualquier persona individual, o tiene que tener detrás una empresa. Es decir, yo puedo entrar a la página o por lo menos como está pensada, que yo pueda entrar a la página y suscribirme, pues no sé si va por suscripción a todo esto. Eso al final va a cosas de visión, ¿no? La visión es que todo el mundo la puede usar. Vale. La validación es quien sufre el problema siempre. Y quien ese problema es parte de su negocio. Y el problema, las agencias creativas de diseño, publicidad, marketing, todo esto, ellos resuelven el problema de la creatividad para otras empresas, ¿no? Entonces, parte clave, su negocio es ese problema, ¿no? Entonces, tú le estás dando una herramienta que les ayuda a su negocio. Entonces, empezamos por ahí. Pero a nivel narrativo, es una visión muy, muy grande, ¿no? Al final, las ideas, lo primero, después vas avanzando en el proceso creativo. Pero igual en el customer persona. Empezamos con creativos profesionales. Incluso ahora estamos planteando en bajarlo muchísimo más a cuál es el problema que más más frecuencia tienen, ¿no? Que al final es creador de contenidos, a lo mejor, ¿no? Ah, vale. Dentro de una agencia, o redes sociales, ¿no? Y empezamos ahí a ver qué pasa. Después vamos a agencias, después agencias creativas, después vas a creadores de contenido externos, que significa que son todo lo que es YouTube y todo esto. Ellos tienen ese problema siempre, o sea, ellos tienen que subir un vídeo todas las semanas y no saben de qué subirlo. Y entonces, al final ahí entran pues dinámicas que están muy guapas, ideas que tienes, ¿no? Y que pueden pasar.
Después de ahí tenemos pensado ir a lo que llamamos al B2C profesional, que son freelance, ¿no? Al final hay mercado muy grande Joder. y tienen el mismo problema y encima lo sufren solos, que es peor, ¿no? Y como nosotros, sino que ellos no pueden pagar lo que ahora necesitamos para empezar a Sí, sobrevivir, claro. ¿no? Al final es una estrategia de... Y después, o sea, la visión antes de pasar a otra fase es pasar de la creatividad al arte. Decir, vale, si cambio, al final, cuando validamos un modelo y ya aprende, o sea, cuando el modelo va aprendiendo qué Sí. estímulos te da, si tú cambias los estímulos y cambias el user, hay cosas que pueden ser, o sea, imagínate que haces Cataly para música y los estímulos son notas o tracks o lo que sea, ¿no? Vale. Catalyst para artistas o Catalyst para... Hostia. Entonces ahí empiezas a meter verticales y dices, bueno, vamos por esta, que sabemos dónde funciona, pero la idea es cualquier persona que tenga un proceso creativo que pueda ayudarlo. Y al final, cuando el modelo está entrenado, es cambiar el input de estímulos, ¿no? Y es un poco la visión macro en la primera fase. Después la segunda fase son avanzar, ¿no? ¿Cómo gestionas Sí, claro. esas ideas? ¿Cómo las llevas a verdad? Y un montón de cosas al final. Sí, porque por ponerte a pensar en pajaritos puedes Sí, pensar lo que quieras. total. Pero sí es importante, a la hora de levantar la ronda, tienes que demostrarle a los inversores que tienes una visión muy, muy, muy macro. Y que esto se puede hacer muy, muy grande, porque si no, Sí. no, Si no te va el no dinero. invierten. Sí. O sea, el 7% de los empleos mundiales son creativos, relacionados a la creatividad. Esto incluye cine, teatro, ¿sabes? Son cosas que Sí. no has tocado, pero estás ahí, ¿no? Y es un mercado que la gente está un poco por olvidado y está siendo como el nuevo rockstar, ¿no? Está siendo Sí. como los creativos son los Sí, sí. nuevos... Al final va fomentado por las cosas del mundo digital, ¿no? Al final sube mucho más la cantidad de contenido que tienes que hacer para mantenerte relevante, tanto a nivel marca, empresa, como creador de contenido. Tú lo sabes bien, ¿no? Sí, Bueno, yo lo tengo fácil porque yo como no hablo, si no busco a gente que tenga que hablar como tú, pues perfecto. Ya sabes que aquí te dije que puedes Sí, entrevistar aquí sí. a todos. Sí, ya he empezado a hablar con un par de personas aquí y tal. Así Perfecto, que yo te hago link con quien quieras. perfecto, perfecto. Estamos llegando ahora ya al final de la entrevista, de este episodio. Y te voy a hacer las preguntas pues, que siempre hago. Básicamente, que la primera es lo último que has aprendido. Esa es dura porque aquí aprendes cosas Claro. un montón. De hecho, ayer tuvimos una formación que para mí ha sido de las que más me ha gustado. Y ahí aprendí a cómo captar clientes B2B, que al final es cuando tu empresa capta a otras empresas, clientes son otras empresas. Y ellos lo hacían de una forma que me pareció brutal, que era poner como... Entender, o sea, es tu cliente objetivo, ¿no? Pero el que convierte, al final, tú imagínate, tienes 10 y el que te convierte en 3. ¿Qué tienen esos 3 en común que no tienen los 10 de arriba, ¿no? Y crear como escenarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros en verdad, yo lo pensé y nosotros lo hicimos con eso, con el cambia el CMO, ¿no? Eso. O sea, ellos, por ejemplo, decían, tienen piratería, ¿no? Porque ellos, o sea, entonces al final encuentras como casuísticas que tienen esas startups o esos clientes empresas y los subes a la per funnel y con eso conviertes más y es una forma de no hacer solo un buyer persona, sino hacer como unos reason why, por decirlo de una forma, esas cosas Vale. que van más allá de la segmentación, ¿no? Y ellos hablaban mucho de que en el B2B hay que hacer más efectividad que eficiencia. Y, o sea, que más, porque al final estamos muy obsesionados de vamos a reach a 100.000 empresas en este mes o lo que sea, 100, vamos a mandar correos en plan a todo el mundo y que vayan bajando por el funnel, ¿no? La forma tradicional de marketing. Y ellos decían, al final en un mercado B2B tienes tus X clientes y tienes que tratarlos bien a todos, o tienes que intentar tratarlos bien a todos, ¿no? Y esta personalización me pareció perfecta. Y otra, como mejor, es la creatividad para mí es, o sea, esencial en todo, no solo en la comunicación, sino también en la propuesta de valor, en los servicios y cuando estás en startup es lo que de verdad te va a diferenciar y es tu arma secreta, ¿no? Sí, La creatividad y la agilidad que tienes cuando son 10 tíos, o sea, un equipo de 10, no la tiene tu competidor gigante. Sí. Y reaccionar a cosas que pasan Reaccionar así. rápido. Yo he tenido suerte de haber probado
también esto, pues, la experiencia un poco laboral y tal con empresas grandes y van muy lentas. O sea, La burocracia, ¿no? Al sí, final es lo que pasa cuando creces. era como enviabas un correo para hablar con X persona, para enviarle una propuesta y es que lo tengo que hablar con el jefe de no sé qué, el jefe de no sé quién, lo tiene que hablar con el director de no sé cuánto para que me acepten el presupuesto. Llegas, en plan, los presupuestos los cerramos a principio de año, no nos podemos... Es como... O sea, por esa parte me encanta el mundo de las startups porque Sí, sí. puedes adelantar por la derecha muy rápido muchas cosas, Total. ¿no? Y luego, que recomiendo, si, no sé si lees o si escuchas podcast o algo, que recomiende, o un canal de YouTube, lo que sea, alguno que te guste o que te llame la atención. Yo consumo un montón de contenido, suele ser en inglés, la verdad. A nivel, al final nosotros estamos en lo que llamamos Creative Economy y Creator Economy, ¿no? Entonces hay unos que se llaman Colin and Samir que hablan mucho del Creator Economy, cómo ha cambiado el panorama de las industrias, ¿no? Y hablan mucho también de, antes era más fácil con dinero crear atención, ahora es más fácil con atención crear dinero y ellos me gustan mucho. A nivel del libro, Lateral Thinking de Edward de Bono, para mí es como la Biblia. O sea, ahí hablan de las técnicas que aplicamos dentro de Catalyst, ¿no? Al final, entre estímulos van saliendo técnicas de Lateral Thinking. Okay. Y a nivel startup, o sea, Lean Startup, el libro, o sea, yo creo que es la forma que tenemos de crear empresas tecnológicas hoy en día y merece la pena, pues mirarlo y... Sí, al menos entender un poco el concepto. Nos ahorran problemas, ¿no? Al final, yo creo que todo el mundo dice esto de... intento como aprender de los problemas de otros y así me ahorro yo esos problemas o esos fallos o lo que sea, pero eso es dificilísimo. Y de repente lo estás cometiendo y no te das cuenta hasta que te estallas y dices, coño, pero si esto lo sabía, tío. Ya. Y entonces, pues bueno, aplicar un poquito más eso, yo creo. Hostia, pues por mi parte creo que está todo dicho. No sé si tú quieres decir algo más. No, si son creativos y eso y se quieren apuntar a la waiting list, catalystcreativity.com. Sí, bueno, estarán todas las redes de Catalyst y de Team Notes también abajo para que lo revisen. Y bueno, cuando sale esto, está la página web abierta, ¿no? Sí, total. Vale, ahora veremos qué día se tiene que subir para que cuadre todo. Esperamos que la semana que viene. Perfecto. Vale, Perfecto. Pues nada, tío, un placer tenerte. Muchísimas gracias. Muchas tío, gracias por aquí abrirte, bueno, el equipo de Catalyst abrirse así, que de verdad que el otro día es que me fui muy contento porque me alegro, tío, me alegro. Joder, es que se han abierto tanto y me han enseñado todo como si fuese un colega y tú que me dijiste, tío, te vienes un día con el ordenador, te pones aquí tú a hacer tus cosas, a trabajar y estás claro. Y aquí sigue en el haciéndolo, ambiente. si algún día quieres trabajar desde aquí, puedes venir siempre. Perfecto. Pues nada, aquí se acaba el episodio y nos vemos en el siguiente. Saludos. Chao.